Llevamos una semana muy intensa en esta biblioteca, en este centro de los libros, al fin y al cabo la casa de los libros, ¿no? Y bueno, y hoy viernes, pues esto se pone de gala, a la prueba está, a la prueba nos remitimos, Juanjo es una persona conocida y sobre todo querida también, ¿no? En la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues Cándido a mi pesar, memoria de homicidio descolocado. Me he intentado explicar brevemente, pero hemos visto que no es muy práctico porque brevemente no se puede resumir lo que es esta su séptima novela. Y sí es verdad que se me ha venido a la cabeza de lo que él me iba contando. Bueno, es una persona capaz de escribir, es muy completo y hace hasta sus dibujos, ¿no? Es completísimo y al final y al cabo es una forma también de hacer cosas interesante, es decir, ¿quién puede ilustrar mejor un libro que la persona que lo está escribiendo? Decía el poeta, el libro es tuyo mientras que lo estás leyendo, esto es interesante, me has contado, yo te conozco desde hace algún tiempo y la verdad es muy de tener en cuenta cómo metes tu parte biográfica en todo un argumentario, en todo, al fin y al cabo. El otro día lo hablábamos por la tarde, hay dos formas de hacer esto, ¿no? De escribir, ¿no? Una, explorar y explotar todo lo que es tu interior, tu biografía, a modo de biopic, y otra, inventarte toda una parte nueva, ajena a ti incluso, y que puede también completar aquello que tú eres, ¿no? Por lo que hemos hablado, tú eres ambas cosas, hay partes biográficas, están por aquí, y partes en las que te vales y cuentas a otra persona, otro sitio, otro espacio, otro lugar. Por nuestra parte, muchísimas gracias por la asistencia y cuéntanos de qué va Cándido a mi pesar. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se escucha bien. Bueno, estoy aquí un poco de casualidad, sabes que tengo problemas con la voz y la voz va y viene como el guardiano y depende de lo que beba, de lo que coma, pero bueno, la cuestión es que me parece que me he portado bien y sí, tengo voz. Lo que quisiera, antes de empezar, sencillamente es corroborar lo que decía José Manuel hace un momento, que no se oye, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero hay que pega un poquito más, ¿no? O sea, que hay dos razones por las que necesito estar agradecido. Primero porque, bueno, esta ciudad me acogió hace muchos años y, bueno, ahora mismo el agradecido soy yo. O sea, realmente el agradecido por la presencia vuestra. Así que lo único que voy a decir es que de corazón, que es lo único que puedo decir así tan rápidamente sin meterme en Honduras, de corazón os doy las gracias a todos los que estáis aquí porque no tenéis ni idea de hasta dónde llega el agradecimiento que tengo. ¿Vale? Empezamos entonces cuando Antonio quiera. ¿Vale? Buenas tardes. Para los que no me conozcan, soy Antonio Ortega, soy editor en Slibric, la editorial que tiene el honor de publicar una nueva novela de Juanjo Álvarez Carro. Yo quiero empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a la biblioteca que nos ceda una vez más tan amablemente este espacio para un acto de presentación de una de nuestras novelas, además un acto multitudinario con tanto público, lo cual es una gran alegría. Agradecerles, por supuesto, también a todos ustedes que inviertan este ratito esta tarde para acompañar a Juanjo y, por supuesto, también agradecerle a Juanjo la confianza que lleva depositando en nosotros desde hace muchísimos años. Normalmente en este tipo de actos lo normal es que la persona que da paso al autor lo presente.
pero en este caso a mí me parecería muy osado presentarles a ustedes a Juanjo Álvarez Carro, porque lo conocen muchísimo, muchísimo mejor que yo. Yo lo que sí les voy a contar muy brevemente es cómo conocí yo a Juanjo, que además lo conocí antes como escritor que como persona. Creo que era en 2019 aproximadamente, no se había publicado aún El fuego y el combustible. Y El fuego y el combustible cayó en mis manos porque yo me encargué de su corrección ortotipográfica, cosa que Juanjo no sabe, o no sabía, creo que no lo sabe. Cuando me llegó, yo estoy acostumbrado a que me lleguen todo tipo de textos, hay de todo, más bueno, más malo. Empecé a corregirlo y, perdónenme la expresión, pero lo primero que pensé es, joder, qué bien escribe este tío. Disfrutar una corrección no es fácil, porque no es una lectura como puede hacerla uno para cuando lee por placer. Hay que estar muy atento a detalles, a errores. Normalmente no la disfrutas. Yo en el caso del fuego y el combustible lo disfruté enormemente. De hecho me acuerdo de Eric el Belga, de Javos Pincueta, de los Montes de Málaga, en fin, de toda esa trama. Y amigos míos pueden dar fe de que es así porque les recomendé el libro. No sé si luego lo leyeron y lo compraron, pero es la realidad, no lo diría si no fuera cierto. Así que yo no les voy a presentar a Juanjo Álvarez Carro porque lo conocen mucho mejor que yo, pero sí puedo corroborar que todas sus obras tienen una enorme calidad y que nadie se queda indiferente al leerlas. No voy a ahondar mucho más, le voy a dar la palabra a él para que empiece a explicarnos lo que se pueda contar de Cándido a mi pesar. Un título que ya de por sí tiene un matiz, un homenaje a un grande de nuestra literatura. Así que, Juanjo, te cedo la palabra para que empieces, si te parece, explicándonos un poco el título del libro y por qué. Sí, resulta que, bueno, cuando uno se pone a escribir un libro, uno es como si se subiera a un ring, ¿no? Entonces está el presentador, el maestro de ceremonias, y dice, en esta esquina, ¿no? Y empieza Cándido. Y cuando uno lee Cándido, pues se le viene a la cabeza el racionalismo, Voltaire, los enciclopedistas, ¿no? Y en esta otra esquina, Torrente Ballester. Y con ello, pues imagínate, la magia, las nieblas esas de Galicia, que solo te dejan ver nada más que el contorno de las cosas. Y cuando no sabes qué es, resulta que el cerebro acaba completando el contorno y la cabeza actúa como le da la gana y completa y crea monstruos distintos. Pero el maestro de ceremonias continúa y dice, y en esta otra esquina, la novela policíaca, ¿no? Con sus problemas, sus inercias, sus reglas, ¿no? Y a mi espalda dice, y en esta otra esquina, 4, ¿no? Y en esta otra esquina, dice, mi propio estilo de escribir, ¿no? Y entre los 4 me pusieron bien, ¿no? Me pusieron bien. Entonces, claro, yo cuando quise escribir la novela hablando de Cándido, me acordé de que una vez fui a Torrente Ballester en Orense, ¿no? En el Hotel San Martín. Estaba ahí solito, recién ganado el premio Planeta por el Filomena mi pesar, ¿no? Entonces, claro, lo vi allí tan solo, tío, y bueno, en el hall, ¿no? Me acerco y con esas gafas oscuras que él tenía, pues yo no sabía si estaba dormido o estaba despierto, ¿no? Entonces, por respetarle, me acerco de frente a él para cerciorarme de si estaba despierto o no. Entonces, bueno, en cierto momento veo que mueve la cabeza, levanta la cabeza, bueno, don Gonzalo y tal, buenas tardes, ¿qué hace usted por aquí? Claro, estuve contando. Entonces me dice, bueno, aquí estoy, tal, bueno, le felicito por el premio Planeta y tal. Luego con esa rigidez de cuello que tienen ya los ancianos, se levanta y dice, me lo han dado de pena, ¿no? Entonces, claro, a mí se me cayeron allí todos los palos del sombrajo, ¿no? Que una persona como Gonzalo Torrente Ballester dijera que le daban el premio Planeta de pena, pues, bueno, comparado con lo que hemos visto ayer o antes de ayer, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo necesitaba hacer un homenaje a este hombre, ¿no? Necesitaba hacer un homenaje a este hombre porque, bueno, en fin, no vamos a hablar de él. Entonces, claro, cuando se me ocurrió hablar de Cándido, un personaje de mi pueblo, un personaje que existe de verdad, es decir, una de las cosas que más preocupación me causan de esta novela es que es muy familiar, es muy autobiográfica. Hay muchísimas cosas de autobiografía aquí. Todos los lectores de mi pueblo reconocerán a gente, a personajes, a situaciones, a historias, a acontecimientos que ocurrieron en el pueblo. Y por eso esta novela estuvo en el cajón durmiendo cerca de 6 años, ¿no? Yo escribí otras 2 novelas más antes de publicar esta, ¿no? Porque no me atrevía, sencillamente, ¿no?
Y precisamente por eso, pues yo tengo aquí dos hermanas mías hoy y esta novela les pertenece a ellas tanto como a mí, ¿no? Porque seguramente cuando la lean van a reconocer historias, situaciones, personajes que son comunes a todos, ¿no? Y bueno, poco más que eso. Bueno, hablamos del subtítulo. Venga. Un homicidio descolocado. ¿Por qué descolocado? Un homicidio está claro que hay en la novela, hay una investigación, la parte de la novela policíaca que has mencionado, pero ¿por qué descolocado? ¿Qué significa eso? Tuve que seguir la estela de Torrente Ballester cuando decía, Filomena mi pesar, dice, memorias de un señorito descolocado, ¿no? Entonces, para continuar con esa historia, claro, tengo que engancharla a una historia de un crimen, hay un asesinato, hay una investigación y el problema ocurre cuando la policía llega al lugar y se da cuenta de que el cadáver no está en el sitio donde había ocurrido la muerte, ¿no? Y que quien había movido eso era Cándido, ¿no? Una persona que tiene, en fin, el caletre limitado, creo que se llama síndrome de Angelman, lo que tiene, y Cándido pues trata de salir de aquella situación como puede, como se le ocurre, y bueno, entonces la policía se da cuenta inmediatamente de que el cuerpo no está donde aquella persona murió, ¿no? Y por eso aproveché el título de Crónica de un homicidio descolocado, ¿no? ¿Podemos extrapolar esa situación de descolocado al resto de los personajes, o al menos al resto de los personajes principales de la obra? Totalmente, ¿no? Hay alguien colocado aquí ahora. Hay alguien que se queda aquí. Yo estoy, ¿no? A ver, todos tenemos nuestras esquinas raras, todos tenemos nuestros rincones raros, todos tenemos nuestras sombras, las luces, ¿no? Y bueno, todos tenemos nuestras emociones y procuramos disimularlas, ¿no? Que se lo digan a la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial hace lo que puede con nosotros. Y ojalá que nuestra tontuna pueda con ella, claro. Porque lo que esperamos es que la inteligencia artificial no acabe haciendo cosas macabras, ¿no? Así que sigamos siendo tontos, por favor. Sigamos siendo tontos y muy tontos, ¿no? Para engañarla, para maltratarla, ¿no? Y que no se encargue de nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Vamos a hablar, si no te importa, de esos personajes principales. Has esbozado un pelín a Cándido, pero bueno, tenemos otros personajes muy importantes como el propio inspector, tenemos a César y tenemos a Magda, que es un personaje fundamental y que además es el que une esas dos historias, esta historia en Argentina y esta historia en Galicia. Perfílanos un poquito a los personajes, entrando en lo que se pueda entrar sin desvelar demasiado. El personaje principal es Ángel Silleiro. Empiezo con él una serie. De hecho, ya tengo la segunda parte de esta serie. Ángel Silleiro es un policía que trabaja en Santiago de Compostela. Se acaba de incorporar a la policía, lleva 5 años nada más como inspector, pero esto ocurre en 1980. Ramón, tú y yo nos acordamos cómo era Santiago en 1980. Es decir, que era una ciudad universitaria, la única ciudad universitaria de Galicia, con la policía tratando de hacerse cargo de nuestras subversiones, de nuestras cosas, ¿no? Y a veces ayudándonos incluso, bueno, te voy a arrestar para que no te arreste aquel, ¿no? ¿Te acuerdas? Te voy a meter esta noche aquí en el calabozo para que no te meta aquel, ¿no? Bueno, en fin, esas cosas, ¿no? Entonces, él considera que tiene un deber como policía y es el de conocer a toda la sociedad, aquella a la que está dispuesto a servir, ¿no? Le han encargado que sirva, que jure ese servicio y él se autoimpone la necesidad de conocer a toda la sociedad, incluso a la roja rebotada, ¿no? Aparte de la ya instalada en otros extremos del abanico ideológico, ¿no? Entonces él se impone a sí mismo una dosis diaria de turismo social, ¿no? Conociendo a toda la gente, a los estudiantes en Santiago, por ejemplo. Y Magda es un personaje también muy potente. Debo confesar que empecé a escribir una novela solo para ella, ¿no? Para Magda. Luego, bueno, me di cuenta de que Cándido era una buena forma de continuar con ella, ¿no? Magda tiene una voz peculiar y la dueña de esa voz está aquí hoy, ¿no? Se llama Carola, está ahí sentada, una voz de contralto, ¿verdad? Y Magda es una persona universitaria, ha estudiado químicas en la Universidad de Buenos Aires, en épocas complicadas. Ella termina en 1976 y tiene que irse de Argentina, porque las cosas en Argentina estaban anocheciendo, ya os imagináis, cuando en España en 1976 ya estaba amaneciendo, ¿no? Entonces ella tiene que huir de Argentina por diversos motivos. Ella tiene su medalla de oro en la universidad, tiene un caletre privilegiado y un buen día decide tomar una ametralladora, ¿no? Y bueno, en cierto momento cuando se da cuenta de que han perdido la guerra, pues
se escapa y se viene para España. Y viene a esconderse en el pueblo de donde había salido su padre en su momento, ¿no? Y bueno, César es un estudiante joven también, que es mi hermano, ¿no? Que no está hoy aquí. Es otro personaje que no tiene una implicación muy importante dentro de la historia, ¿no? Pero forma parte de ciertas escenas que sí son importantes, ¿no? Y poco más, no quiero... Sí, no vamos a... Hay que leer la página. Juanjo, comentabas al principio que la novela ha estado 6 años guardada en el cajón. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sacarla a la luz en este momento? A ver, tiene implicaciones políticas. Esta novela es una fábula, ¿no? Es una fábula donde, según nos contaban de pequeños, las fábulas están protagonizadas por animales de distinto pelaje o de distinto plumaje, ¿no? Cuadrúpedos o bípedos, pero esta es una fábula para adultos, ¿no? Es una fábula para adultos porque nos cuenta cómo era la transición en España en 1980, qué cosas ocurrían, qué cosas pasaban allí y cosas que se nos han olvidado, francamente. Entonces yo, con permiso, Antonio, hay compañeros míos que me dicen que no se te nota que tienes casi 65 años, ¿no? No se te nota. Claro, yo tengo casi 65 años. Cuando empezó la transición yo tenía 15 años, ¿no? Y iba con mi padre por los pueblos haciendo campaña para que la gente votara en las elecciones del 77, ¿no? En el referéndum luego del 78, en las municipales del 79. Y lo que yo recuerdo peor de aquella época era el miedo que tenía la gente. El miedo. Es decir, ibas a un pueblo, les recuerdo que yo tenía 15 años, o 16, y con mi hermano pues, también con 17 o 18 años. Y llamabas a la puerta de una casa y cuando te veían con pinta de venir a contar cosas políticas, sentían miedo. La palabra es miedo. Yo tengo muchos compañeros del cole hoy aquí y a veces charlamos con niños del cole con 15, 16, y mete miedo charlar con niños de 15 o 16 años. Porque da la sensación de que quieren volver a eso, quieren volver al miedo. Y eso no puede ser. Algo estamos haciendo mal, algo hemos hecho mal, porque algunos quieren volver al miedo. Y eso no puede ser. Así que por eso esta novela está en la calle. Más o menos con tu respuesta más o menos contestas a la siguiente pregunta que te quería hacer, porque evidentemente la novela habla de un homicidio, es una historia de ficción, lo habitual en una novela. Pero no hace falta rascar mucho en ella para ver que hay mucho más allá, que subyacen otras muchas cuestiones. Entonces, más o menos va por ahí la intención de la novela, por lo que tú estabas contando en la anterior respuesta, ¿verdad? Sí, es que, a ver, yo me acuerdo que... Yo recuerdo que fui con mi padre a la constitución de Coalición Galega, ¿vale? Ramón, ¿te acuerdas? En Vigo, fuimos allí. Y yo, claro, me vi allí con 22, 23 años en la Comisión de Emigración para que el partido elaborara un programa electoral sobre emigración. ¿Qué había que hacer? ¿Qué se debía hacer? Os recuerdo que en aquel entonces, los franceses pillaban los barcos pesqueros de Galicia, ¿te acuerdas? Y los secuestraban hasta que se pagaba la multa. O los barcos, o Portugal cogía los barcos españoles y los apresaban hasta que se pagaba la multa. O sea, una cosa prehistórica, ¿no? Visto desde ahora es prehistórico, a ver si. O cuando en Marruecos se encargaba de los barcos y había que pagar la multa. Bueno, yo me acuerdo que fuimos a la comisión esa de Coalición Galega con mi padre, como te digo, y claro, los programas políticos en aquel entonces iban de instalar alcantarillado en los pueblos. Iban de buscar un médico para el pueblo, iban de crear un pequeño ambulatorio, un lugar donde el médico o la médico pudiera hacer su trabajo adecuadamente, o de la traída de aguas, perforaciones. De eso iban los programas de los pueblos. Cuando yo digo a veces que cuando llegué a Galicia yo llegué al medioevo, no estoy exagerando, es decir, nosotros llegamos a la Edad Media. Aquello fue como hacerse un tour a la Edad Media, en el que la economía era una economía de subsistencia. Mira, hace unos días
visto la serie Animal de Luis Saera? ¿La habéis visto? Él luego hizo una entrevista en la televisión contando que él había visto, decía, él había visto los carros de vacas tirados con las patatas y tal, y lo de la hierba. Luis Saera tiene 6 años menos que yo. Y yo sí he visto los carros tirados. Y en aquel entonces, cuando se hablaba de carros, la gente hacía la matanza en su casa, hacía las uvas, las patatas, el calendario anual se dividía en la jornada agrícola, y se hablaba del mercado común europeo, se hablaba del siglo XXI, ¿no? Y yo me asomaba al balcón y veía gente con la matanza, había gente haciendo aguardiente en la cochera de su casa, ¿no? Es decir, era una vida muy distinta, era un desapego, un descontrol tan grande entre lo que veíamos en la televisión y lo que veíamos en la calle, que, bueno, acabé así abollado, claro. Entonces así estoy, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ocurre que hoy creo que nos hemos desapegado de esa templanza, del pueblo tranquilo, de mira, vamos a pasear, vamos a ir caminando despacio, vamos a ir, como dicen en música, al tempo andante, ¿no? Andante, por favor, no, nada de, no, a ver, despacio, ¿no? Y las cosas hay que decidirlas despacito, paseando y tal, y tomar decisiones, por supuesto, nada precipitadas, que todo sea consecuencia de un paseo de al menos una hora, ¿no? Pero no, ahora nos están pidiendo que abramos el Instagram y que decidamos lo que ha opinado un fulano o una fulana a 50.000 kilómetros de aquí y que le demos al sí, ¿no? O que le demos al no. Eso es una aberración, ¿no? Eso es una aberración. Entonces, de lo que aprendí del pueblo y de lo que estoy enormemente agradecido es haber aprendido ese paso, el paso andante, despacito. Mira, deja el teléfono móvil en casa, deja los audífonos en casa, déjalo todo, pasea un ratito y coloca las cosas en su sitio, por lo que valen y por supuesto por lo que no valen. Bueno, me he dilatado. No, al contrario. Precisamente hilando un poco con esto, tú comentas que esta es una novela a ras de suelo. Sí. Es una novela donde no hay héroes. Habitualmente en las novelas siempre hay un protagonista que suele ser héroe, no superhéroe, pero héroe entre comillas, suele tener una función un poco... Claro. En este caso no es así. Además hay más incertidumbre que certezas. Claro. ¿Cómo has conseguido eso? Y, o sea, era tu intención, supongo, ¿no? Sí, sí. No convertir la novela en una historia de... No. con un superhéroe o con un héroe, sino dar un poco reflejar la realidad o sea, la realidad social, donde las certezas no existen realmente, donde hay mucho desencanto, mucha incertidumbre, los límites se difuminan. Claro. Es decir, los superhéroes, ¿recordáis? Cuando leíamos los cómics de pequeños, resolvían los problemas, pero en un pispás, ¿no? Y los problemas no se solucionan en un pispás. Jamás se han solucionado los problemas en un pispás, nunca. Entonces, claro, es una salida socorrida, pero lo importante es que hay que pensar, ¿no? Hay que darle vueltas a las cosas. Hay un personaje que es importante, y retorno a Torrente Ballester, que es el policía de Santiago, ¿no? Es decir, JB, es Juan Páez, ¿no? Que ese JB es una resonancia de la novela que hace famoso a Torrente Ballester en 1972, ¿no? La saga Fuga de JB. Todos los personajes se llaman JB. José Báez o José, todos tienen un nombre. Entonces, esa parte de la magia, la parte pueblerina de Galicia, la parte de nieblas, es la que te hace entender que, mira, seguridades pocas. Además es el personaje mayor, de mayor edad, ¿no? Y yo aprendí de mi padre y de mi madre, aprendí que cuando vas creciendo, me decía mi padre que lo único que vas haciendo es tachar certezas, ¿no? Vas tachando certezas. Y cuanto mayor eres, menos seguro estás de las cosas, ¿no? Aunque hay gente que quiera decir lo contrario, no, mira, cada vez estás menos seguro de esto. Cuando ya empiezas a dejar de entender los mapas, empiezas a dejar de entender el idioma, y ya te das cuenta de que, bueno, mira, vamos a tomarlo con calma, porque no. Entonces, por eso digo que quiero hacer un favor a las incertezas, a las incertidumbres, ¿no? Porque vivimos en un mundo que quiere certidumbre, si no existe. La certidumbre no existe, para nada, ni para nadie. Entonces, claro, creemos que es cómodo y queremos hacernos con la certidumbre, agarrar la certidumbre y meterla en el bolsillo, ¿no? Eso no es posible nunca. Así No, y separarlo todo en blanco y negro. O sea, es imposible. Hay muchos grises por el camino, exactamente. Y tenemos que aprender a vivir en eso. Yo quiero rápidamente, cuando veo la serie, quiero saber quién es el bueno y quién es el malo. No, hay personas que son muy buenas, personas que por la tarde hacen una putada, ¿no? Pero, y bueno, y es
es el mismo que por la mañana te hizo un favor y por la tarde descubres que es un cabroncete, ¿no? O sea que no existe el bien absoluto, ¿no? El mal absoluto, no existe. Por eso reitero que somos humanos, ¿no? Y la parte humana es así. O sea, somos un montón de grises, matices, y bueno, y a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Pero bueno, cuanto antes lo entendamos, mejor, ¿no? Más barato saldrá el billete, ¿no? Juanjo, no quería que se me quedase atrás porque es algo muy importante también en la novela, es un valor añadido que tiene, y es que nos hablaras un poquito de las ilustraciones. Van a disfrutar mucho de esas ilustraciones que jalonan la novela, y quería que nos explicaras un poquito cuáles son, su intención, quién las ha hecho, en fin, que nos ilustres un poco sobre el tema. Pues os cuento desde el principio, es decir, cuando era pequeño pues me encantaban mucho las ediciones de Bruguera, si recordáis la Isla Misteriosa, aquella que hacía Bruguera, con las ilustraciones, que cada 30 o 40 páginas había una, ¿no? Era muy bonito aquello, me gustaba. Así que fue un gusto que me di, decir, bueno, a esta novela le voy a poner ilustraciones, ¿no? Y para eso conté con Jorge Bravo, que está aquí sentado, que se va a sentar con nosotros ahora aquí un momento. Bueno, pues Jorge Bravo fue vecinito mío desde que nació, por tanto muy amigo de mi hijo Joaquín, que también está por ahí, ya con sus cuantos amigos. Y bueno, Jorge estudia enfermería, o sea que nada que ver con esto, pero tiene un talento que vais a poder ver en la novela, ¿no? Yo hice unas cuantas de las ilustraciones, las hice yo, pero las buenas las hizo él. Las que piden perdón son las mías, ¿no? Entonces, Jorge, cuéntanos un poquito, porque sé que la enfermería es tu oficio primero, pero que tienes ganas de hacer cosas, ¿no? Sí. Bueno, primero, ¿se oye? Sí, sí. Bueno, primero darle las gracias a Juanjo, primero por la oportunidad de hacer dibujo en el libro, el primer proyecto que hago así, digamos, que no es porque ellos quieran, simplemente, sino porque alguien me lo pide y confía en mí, y segundo porque están aquí sentarme en la mesa y explicar un poquito las cosas. Entonces, yo que sí, desde chico he dibujado y algo que me encanta, entonces cuando confió en mí para hacer estos dibujos me sentí muy agradecido, para dar un poquillo de miedo, porque era una cosa que nunca había hecho, que era imaginarme algo que yo siempre había dibujado, y técnicamente se da todo con lo que quiera, pero habían dicho al principio que nadie hace las mejores ilustraciones como el propio Dori. Es verdad, porque lo que tiene en la cabeza lo tiene él, ¿sabes? La idea que él tiene, que él quiere transmitir, solo la puede transmitir. Y eso es parte muy bonito, porque tiene pasan dos cosas, que es que cada uno puede hacer su propia interpretación de lo que ve. Y otra cosa es cuando yo iba a su casa y él me contaba la historia para hacer que yo me la pudiese imaginar en la cabeza de la misma manera o similar a la que se la imaginaba él. Y luego yo pues intentar hacer mi versión lo más fiel posible. Así que sí, muy chulo la experiencia. Además que Jorge acude a clases con Begoña, que está por ahí, me parece, ¿eh? No, Begoña, le he visto por ahí, ahí está. Y Jorge tiene talento para pintar con distintas técnicas, ¿verdad? Con color, blanco, negro. Y lo que pasa es que te lo he arrebatado, Begoña, porque le regalé un libro de Alberto Brecha. Me parece que Ricardo de Bosco está por ahí atrás y se acuerda de quién era Ricardo Brecha, el dibujante del Eternauta, supongo que lo conocéis, ¿no? Bueno, pues Alberto Brecha es un... será este, ¿no? Bueno, era un tipo que creo que después de todo lo que he visto, creo que es el mejor dibujante en blanco y negro que he visto en mi vida. Porque Jorge creo que estará de acuerdo conmigo. Sí, porque es Alberto Brecha. Yo cuando tenía 8 o 10 años llegó a mi ciudad, en Argentina, Cruz del Eje, y llegó una exposición de dibujos de Alberto Brecha, ¿no? Yo quería dibujar como Brecha, era mi héroe, ¿no? Yo quería pintar como él. Pero claro, fui a una academia de esta donde te enseña y resulta que eran todos adultos y yo que era el pequeño, ¿no? Entonces el profe me tenía a mí haciendo triangulitos, rombitos, ¿no? Circulitos, cuadraditos, me aburría la tercera semana y no volví, claro. Yo quería ya que... Claro. Y entonces, bueno, lo dejé, ¿no? Y me arrepiento todavía hoy de haber dejado aquellas clases porque eran unas clases precisamente de historieta, de cómics, ¿no?
Y ahora que estoy a punto de la jubilación, pues voy a hablar con Jorge a ver si entre los dos conseguimos hacer lo que yo llevo toda la vida queriendo hacer, que es dibujar una de mis novelas en cómic, ¿no? Así que vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, si es posible. Antes de que se siente, vamos, se puede quedar hasta el final aquí con nosotros, que estamos súper bien acompañados. Es muy difícil conseguir plasmar la idea de otra persona en un dibujo, porque claro, al final Juanjo tendrá la idea de lo que quiere, tú tendrás la idea de lo que él te ha dicho. Sí. Es complicado unir esas dos visiones en una ilustración. Es complicadillo, sí. Lo que pasa es que se puede, obviamente. Es una cosa que yo creía en un principio que no lo podía hacer, el imaginarme las cosas, ¿no? Y llega un momento en que entras en el mood, sobre todo hablando con él, entras, él te cuenta, tú te imaginas, tú le preguntas, entonces acaba saliendo, y si no sale justo la imagen que tiene él, sale una combinación que también yo creo que da valor. Entiendo que es un proceso complicado, pero también será bastante bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito, y además se me ha quedado al final la sensación esta chula de que creo que podría haber hecho más y mejor. Entonces, se me quedan ganas de haber hecho más cosas. Hay más proyectos, por lo que dice hay más proyectos para... Pero eso es bueno, ¿eh? El pensar que lo podrías haber hecho mejor en realidad es bueno porque al final te estás obligando a mejorar. Y cada día lo demás, súper joven, no sé la edad que tendrás, pero vamos, 21. Tienes toda la vida por delante vamos, por las maravillas que hace, que ya lo verán cuando lean la novela. Tienes un gran futuro en ese sentido, al margen de tu carrera profesional. Así que enhorabuena porque vale muchísimo la pena las ilustraciones. Juanjo, yo no te quiero cansar mucho con preguntas. Evidentemente, quiero que tú luego finalices con lo que tú quieras, porque algo se nos quedará en el tintero. Pero sí quería preguntarte, o bueno, un poco comentar que tus obras, tus novelas, no son obras moralizantes. O sea, tú no das discursos, ni muchísimo menos. Pero yo tengo la sensación de que sí nos sirven a todos para que pongamos los pies un poco en el suelo. Nos estás enseñando realidades, la Argentina de la que tú saliste, la Galicia en la que estuviste, la Andalucía en la que estás ahora y has estado durante muchos años, y nos sirven un poco para retratarnos lo que fuimos no hace tanto tiempo y para que pongamos un poquito los pies en el suelo. No sé si esa sensación es cierta o me estoy yendo un poco por... No, es totalmente cierto. Yo recuerdo que Michael Connelly decía algo así como que, mira, para poder escribir sobre una ciudad o sobre un sitio tienes que estar fuera de él. Entonces, bueno, la primera que escribí fue Cruz del Eje, la ciudad argentina donde yo nací. Yo estaba aquí en España, muy lejos de Cruz del Eje, ¿no? Cuando seguía escribiendo por Antequera, pues yo en Antequera no era más que un trasplantado, ¿no? Yo soy un trasplantado aquí. Entonces, estoy lejos todavía, puedo ver desde fuera, ¿no? Y ahora me costó mucho esta novela concretamente porque ahora tenía que hablar de mi pueblo en Galicia. Y bueno, Maside y Compostela, claro. Yo debo decir que si se trata de cuantificar por años, yo soy más de Compostela que de Maside, ¿no? Si cuantificamos por años, ¿no? Y ahora no estoy ahí, estoy lejos, ¿no? Entonces, eso es lo que facilita el poder tener la vista fría, tener las gafas limpias para mirar de lejos y poder escribir con más claridad, ¿no? Cuando estás dentro no escribes con claridad, ¿no? Y pues sí, efectivamente, yo creo que el secreto es estar lejos, poder mirar desde lejos, ¿no? Y bueno, afortunadamente lo puedo hacer. Pues yo en principio no tengo ninguna otra pregunta, lo que sí, antes de que tú a lo mejor des un último apunte, si alguien quiere preguntar, tenemos mucha gente acompañando, gente que además te aprecia y te conoce, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta al autor, este es el momento. No, es que sí. Bueno, no sé, yo... Sí. Si no, pues algo que se nos haya podido quedar en el tintero, porque claro, resumir en 3/4 de hora, media hora una novela como esta... Vamos a procurarlo. Ah, sí, Carlos, por supuesto. ¿Quieres el micro, Carlos? No, sí, contesta. Parece que es un arte, hablando un poco o superando lo que tú habías dicho, ¿no? De que no es un moralismo lo que hace, pero sí es verdad que hay que tener mucho arte para mezclar el suspense, lo policial, lo histórico, el rigor,
Yo te digo la verdad que al principio recordáis que yo os contaba que escribir una novela es como subirse a un ring, ¿no? Tienes que subirte con los guantes y esperar que suba el que sea y empezar a pegar, ¿no? O recibir. Y en mi caso recibir, digo, por 4 costados, ¿no? Por eso esta novela tardó tanto tiempo. A ver, yo cuento rápidamente el episodio. Yo quería, como os contaba que Magda era una persona salida de Argentina, yo quería contar un episodio que quedó ensombrecido por la historia, pero seguramente Carola se acuerda y seguramente Ricardo se acuerda de la fuga de Trelew, no sé si recordáis, y Memé también, por supuesto, si mi hermana Ana se acuerda también, ¿no? La fuga de Trelew fue, bueno, un episodio negro dentro de la historia argentina en la que, bueno, hay una fuga programada de 100 y pico presos, todos presos políticos relacionados con el Ejército Revolucionario del Pueblo, apresados allí. Entonces se deciden hacer una fuga total y resulta que fracasa porque hay una incomprensión entre una señal que se manda desde una ventana. La cuestión es que la huida fracasa, ¿no? Entonces yo quería poner a Magda como ese personaje que se frustra, por culpa de ella se frustra la fuga de 100 y pico personas que iban a ir a un aeropuerto a tomar un avión e irse a Chile, ¿no? Cuando todavía era posible irse a Chile, claro. Esto fue antes del 73, ¿no? Y ese era el personaje que me cogía por ahí, ¿sabes? Claro, tenía que escribir sobre esa persona, ¿no? Pero al final era tan fuerte el personaje que no me atreví con él. No me atreví porque me iba a originar unas dependencias y unos eslabones emocionales demasiado grandes, ¿no? Entonces decidí traerla y diluirla un poco en otra historia, ¿no? Pero bueno, cuando leáis la novela vais a ver que es un personaje muy potente, ¿no? el de Magda. Y va a tener una continuación seguro. Al hilo de eso, ¿tú tienes mapa y brújula a la hora de decir empiezo así, termino allí, o quiero llevar, o te dejas llevar por los personajes? Yo quisiera tener una brújula y un mapa, de hecho me lo hago, ¿no? Tengo en mi casa un corcho donde pongo la historia y luego los personajes hacen lo que les da la gana, ¿no? Soy profe, ¿sabes? Estoy acostumbrado a que se ocurra, ¿no? Me gustaría si nos comentáis alguna ilustración, también estaría ahí, ¿Has enseñado para que una? la veamos. Habré- La revista, pero nunca la hemos visto. Cómprate el libro, ¿no? Todo por un su momento. Bueno, hemos hablado de artistas, pues, la gente que está con el chico. Aquí está la ilustración de... Te mandé una foto de un barco, era el Cap Milano. Los Cap eran unos barcos que con frecuencia salían de las líneas hamburguesas, salían de Hamburgo, pero paraban en Francia, paraban en España, paraban en el puerto de Bilbao, paraban en el puerto de Vigo, luego en Canarias y de ahí a Argentina o a Estados Unidos o a Cuba, ¿no? Entonces, la enorme mayoría de los gallegos que emigraron fueron en estos barcos, en los barcos del Cap Milano. Yo le mandé una foto a Jorge, pero lamentablemente la foto que había del Cap Milano concretamente se le veía muy lejos, estaba una foto, imaginad, de los años 20, muy poca calidad y muy lejos, ¿no? Y él hizo eso, o sea que una maravilla, ¿no? Aprovecho, ya que estáis los dos, os tiro un guante, ¿no? Un poco de guante. Una exposición, cuando tengáis todas las piezas hechas, con el compromiso de hacer ese diálogo. Me parece muy interesante esa idea de diálogo entre los dos, ¿no? Esas imágenes que de repente dialogan y hablan entre ellas y tal. Así que es un compromiso hecho y igual. A ver, intentaremos que... Yo a las mías las esconderé en sitios más pequeños así. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues Juanjo, antes de que cierres, me gustaría que cerrases tú el acto con lo que se nos haya quedado en el tintero. Por supuesto, recordarles a todos que el autor está a su disposición para firmar ejemplares al terminar el acto y que para el que no pueda llevarse hoy un libro, a partir de la próxima semana va a estar a la venta también la novela en Las Descalzas, en San Agustín y en Librería Aragón. Así que ya le doy la palabra a Juanjo para que cierre el acto. Bueno, yo creo que lo único que me queda es... antes decía que yo era un trasplantado aquí, ¿no? Y doy gracias a Dios todos los días por serlo, ¿no? Todos los días. Y me gusta recordar una canción de Jorge Drexler, ¿no? Que dice que
mi casa está en la frontera, ¿no? Y las fronteras se mueven como las banderas, ¿no? Así que nunca sé exactamente dónde estoy y cuando tenga 90 años no sé dónde estaré y aquí estoy y creo que la infancia de uno es un capital, es la única cuenta corriente, decía Graham Greene, la única cuenta corriente que tiene la gente creativa, ¿no? En eso soy rico, ¿no? Soy rico. Así que, bueno, se trata de convertir esa cuenta corriente, ese capital, convertirlo en mimbres para la arquitectura emocional de cada uno y a partir de ahí, pues tratar de explotar a lo mejor posible. Ya está. Muchas gracias. No.